primer lugar, quisiera agradecer a todos los medios de comunicación por la gran labor que están haciendo de informar día a día a la población. Esto es muy importante porque podemos estar sacando todos los decretos ejecutivos, podemos estarnos apoyando en la Asamblea Legislativa para sacar todos los decretos legislativos, pero si estos no se informan a través de ustedes, es bastante complicada la labor de el combate que tenemos al contagio, que ya es inminente, a los 3 casos que se pueden multiplicar y estos seguirse multiplicando. Y en ese sentido, de verdad, muchísimas gracias. En nombre del presidente de la República se agradece, y también voy a mencionar algunas excepciones que se han hecho referente a la movilidad de los medios en su momento, y quizás las adelanto. Se ha verificado, hemos analizado la necesidad de que todos los medios de comunicación en todas sus esferas, los reporteros, los productores, ya que están trabajando 7/24 sin descanso, a la par de todos nuestros médicos, enfermeras, nuestros policías, militares y todos los empleados que están esforzándose. Entonces, en función de ello, se ha hecho una excepción en el sentido de no presentar la carta que se está exigiendo a todas las empresas, que ya la vamos a desarrollar. De hecho, estamos haciendo un modelo, y solo van a andar, solo se les va a exigir el carnet, ¿verdad? Aparte del agradecimiento, quería comentárselos. También hay que agradecer a la empresa privada, a toda aquella empresa, no solamente que está haciendo donaciones masivas, donaciones pequeñas, donaciones medianas, sino a toda aquella empresa que está cumpliendo, a toda aquella empresa que nos está llamando y diciendo: Javier, nosotros, industria, que nos han permitido trabajar, si bien es cierto, podemos tener alrededor de unos 80 empleados, digamos, a partir de los 120 que tenemos, pero hemos puesto 50 para no solo salvaguardar a nuestros empleados, sino cumplir las medidas. También a todos los ciudadanos que están atendiendo las medidas. Hay muchísimos casos de ciudadanos incluso que están recomendando ampliar las medidas, pero poco a poco y en la proporcionalidad que se están analizando se van a ir implementando. Por otra parte, también, y con esto termino para comenzar la parte legal, sí es necesario agradecer a todos nuestras enfermeras que están en los centros de contención, nuestras enfermeras que están en el hospital, enfermeras y enfermeros que están en el hospital Saldaña, los médicos, no se puede dejar de decir, es una valentía total, no solamente porque es su labor, sino además en algunos casos arriesgan su vida. Y a todo el personal administrativo del Ministerio de Salud, Fosalud, hospitales privados y públicos que están apoyando. El reciente decreto ejecutivo que hemos sacado hace algunos días, obviamente responde a 2 temas importantes, a 2 cuerpos normativos. Uno es al decreto 594, que nos autoriza a la Asamblea Legislativa a restringir o a limitar o a modular el ejercicio del derecho de tránsito y el ejercicio del derecho de reunión. Pero también tenemos un pilar, tenemos un sustento a partir del Código de Salud, del reglamento interno del órgano ejecutivo y todos aquellos protocolos y normas que la Organización Mundial de la Salud y la OPS están dando. Esto es que la cuarentena que se ha dictado es a partir del Código de Salud, donde habilita a la ministra, en este caso de Salud, a que en determinados casos pueda establecer cuarentena, determinados territorios, determinados sujetos y por las causas específicas que ahí se establecen, que son las epidemias. En este caso es una pandemia, que es un poco más complicado. Entonces, en ese sentido, el decreto tiene su origen en estos cuerpos normativos. Los 30 días son a partir del acto que la ministra, a partir del análisis epidemiológico que se ha hecho, le faculta el Código de Salud. La restricción de derechos fundamentales, que a la fecha no la hemos utilizado, surge en el caso del decreto 594.
Ahora, ¿cuál es la prohibición en general? Vamos a partir de eso. Esto se llama principio de legalidad. ¿Cuál es la prohibición en general? La prohibición en general está derivado del artículo 5 del decreto, que se instaura en el artículo 1 del decreto ejecutivo 12, que dice: todas las personas naturales y jurídicas e instituciones públicas, sin excluir ninguna, deberán cumplir las medidas que establecen en el presente decreto de cuarentena nacional, tales como ninguna persona natural podrá circular ni reunirse en el territorio de la República, salvo las excepciones señaladas en el presente decreto. Con el objeto, esto es el análisis que se hizo, hay una medida, si esta medida es idónea, ¿cuál es el fin? Con el objeto de prevenir o, en su caso, disminuir el impacto negativo en la salud de la población. Esto es interés colectivo, a raíz de la inminente propagación de la enfermedad COVID-19, constituyendo estas medidas un medio eficaz y temporal para contener la propagación y eventual contagio de dicha enfermedad. Esa es la prohibición en general. Ninguna persona puede usar o ejercer el derecho de tránsito y ninguna persona puede usar o ejercer el derecho de reunión, salvo las excepciones que acá se establecen. ¿Cuáles son las excepciones que acá se establecen? Hay dos clases de excepciones, una referente a las personas y otra referente a las actividades o empresas, que más adelante vamos a comentar algunas reformas que ya se tienen y que pueden pasar este mismo día. Algunas otras ya también ya se hicieron. Primero, letra A del artículo 2. Las personas que únicamente pueden circular, las personas que únicamente quedan fuera del decreto de restricción del derecho de circulación y reunión. Aquellas cuya necesidad sea la adquisición de alimentos y bebidas, productos farmacéuticos, tratamientos médicos y otros que por emergencia deban acudir a un centro asistencial, mercados o supermercados para abastecimiento de alimentos y artículos de primera necesidad. En este caso, esto es muy importante, hace referencia al decreto que para el caso de los supermercados y de los mercados, que se tiene también una regulación por parte de los municipios, para este caso, solo se podrá, para el caso específicamente de los mercados, solo se podrá realizar dicha labor y de los supermercados por una familia. Ya vamos a hablar un poco del tema, la cual estará autorizada para realizar compras generales e indispensables 2 veces por semana. Ya vamos a hablar también por qué se ha dicho 2 veces por semana. Para lo cual las autoridades competentes, en este caso el Ministerio de Salud, en este caso la Policía Nacional Civil en coordinación con la Fuerza Armada, en este caso la colaboración del CAN con la policía, para cual las autoridades competentes establecerán los mecanismos necesarios de verificación, como el llenado de formularios, no necesariamente el formulario es el único mecanismo, pueden haber otros, y cuando la persona realice más de 3 salidas sin la justificación de los supuestos que establece el presente decreto, que ya los vamos a leer algunos otros, deberá ser llevado a cuarentena a fin de minimizar los riesgos del contagio. Aquí anda algunas voces circulando que hay detenciones ilegales, lo cual no se ha hecho el análisis respectivo porque no son detenciones, para nada, no hay un derecho sancionador, no voy a hablar de eso porque es jurídico, sino que aquí lo que existe es el riesgo inminente de contagio de la persona
que anda circulando sin autorización es tal cual el riesgo de la persona que pueda venir de otros países. ¿Por qué? Si Guatemala tenía un caso, si Honduras tenía 3 casos y le cerramos las puertas, y si Panamá tenía un caso, en El Salvador ya tenemos 3 casos confirmados. Eso quiere decir que toda persona que no tenga autorización, entonces tenemos que tomar las mismas medidas que tomamos con los países que ya tenían casos cuando nosotros no teníamos. Entonces es cuarentena a lo que lo mandamos, es decir, si anda en la calle, sin duda alguna, y si tiene contagios, andará contagiando a las personas cercanas a él o las personas con las que se reúna. Por tanto, lo que hacemos es sacar ese foco de contagio y verificamos en 30 días que después, posteriormente, se le hace la prueba y que no tenga COVID-19. B, personas que se desplacen al lugar de trabajo o efectuar prestación laboral, ya voy a hablar de la famosa carta, profesional o empresarial, en los casos permitidos por la presente norma. ¿A qué se refiere eso? En los casos del artículo 3, de las actividades que se hayan autorizado. Esto quiere decir que si un trabajador llega y me dice, no, mire, yo voy a ir a trabajar, si le dice a la policía, yo voy a ir a trabajar al almacén X o a la venta de ropa X, la policía inmediatamente sabe que no está operando ese almacén. Sabe inmediatamente que no se ha autorizado a operar y por tanto esta persona anda caminando sin ninguna autorización. Los casos establecidos en el presente decreto son los señalados en el artículo 3, que ya los voy a mencionar, permitidos y que se detallan adelante, como lo había mencionado, y en los términos estrictamente permitidos por los decretos emitidos por el órgano ejecutivo en el ramo de salud, relacionados con las medidas de contención en los ámbitos de la actividad comercial y alimentaria. Esto es, ya lo vamos a mencionar, toda la cadena, no solo la distribución de alimentos, sino toda su cadena de distribución, desde que me refiero a la agricultura, la agroindustria, hasta que se vende. Actividad comercial alimentaria. El sector de transporte público, aquí quiero mencionar algo muy importante. El sector de transporte público, es decir, las personas que trabajan en el sector del transporte público son autorizadas. Pero con esa actividad que más adelante se va a mencionar, hemos tenido algunos incumplimientos fuertes. Hemos visto algunos buses que ya los tenemos verificados con el Viceministerio de Transporte, ya se está viendo todo el sistema sancionatorio. Esto implica desde el decomiso de buses que se van a tener hasta la suspensión de tanto del subsidio como de línea. Eso se está verificando. Es decir, aquel empresario del transporte público que no cumpla las medidas, como hoy se verificó en la mañana, no solamente puede ser objeto de decomisos, sino también de suspensión de la línea, sino también de suspensión del subsidio. Tenemos ya el conocimiento de casos donde hay empresarios que tienen autobuses nuevos, pero sacaron sus autobuses viejos para incumplir la norma. Y eso, sin duda alguna, va a tener muchísimas consecuencias, en este caso para los autobuses. ¿Qué es lo que quiero decir? No nos vamos a limitar como Estado para aplicar la ley y para defender a nuestros ciudadanos del inminente contagio que pueda tener todas estas personas que puedan andar hacinadas ahí. Entonces, también el personal de transporte público, la actividad alimenticia de restaurantes y otros, la actividad alimentaria de restaurantes y otros similares. Esto obviamente solo hace referencia a aquellos restaurantes que tengan servicio a domicilio o que sea para llevar. No hace referencia a restaurantes que puedan atender al público en los lugares. El sector de transporte público, actividad alimenticia del restaurante y otros similares, la distribución de agua
a través de pipas. Esto es muy importante. Nosotros tenemos que tener claro que no podemos subsistir sin el líquido vital y por tanto se ha autorizado a las pipas a ejercer y a los trabajadores a llegar, así como la actividad industrial y demás aplicables relacionados con la atención de la emergencia. Esos son los trabajadores del numeral segundo. También los empleados de medios de comunicación y prensa pueden ejercer su labor, y haciendo la aclaración que no se pedirá la carta, sino que únicamente el carnet para que se desplacen por el mismo sistema que tienen de trabajo, que es literalmente 724. Así como los servidores de las instituciones de la administración pública que continúen prestando sus servicios a dicha institución en atención de la emergencia u otras actividades públicas relevantes, debiendo también portar sus identificaciones respectivas. C. Personas cuyo objeto sea la asistencia, esto es muy importante, personas cuyo objeto, esta persona puede circular, cuyo objeto sea la asistencia y cuidado de niños y niñas, adultos mayores, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables por enfermedades crónicas que deban desplazarse de un lugar a un lugar por emergencia o atención médica periódica. Inclusive si estas personas tuvieran que desplazarse a un centro hospitalario. ¿Esas personas están autorizadas para circular? Sí, ya vamos a ver el mecanismo para verificar la autoridad correspondiente. D. Personas que tengan como actividad indispensable desplazarse a entidades financieras y de seguro. Ya he tenido 3 casos de personas que preguntan cómo hago para pagar a mis empleados. ¿Puede salir a pagar a sus empleados? ¿Puede ir a hacer las transacciones a los bancos? Sí. Únicamente lo que tiene que demostrar, ¿cómo lo va a demostrar? En dado caso, si anda la planilla en línea, en dado caso, si tiene el listado de trabajadores, o en dado caso, si tiene la credencial, o algunos otros métodos se pueden utilizar, decir que va para el banco. En la medida de lo posible que no salgamos y que hagamos eso una vez como mínimo o una vez al mes, en el caso de las personas que me han preguntado si pueden ir a pagar la planilla, se debe de hacer, pero sí se puede ir necesariamente y a otras actividades de seguro, tanto de seguros, cumplimiento de seguros, renovación de seguros. Los seguros, las empresas están en la disposición incluso de hacer temas en línea, entiendo que ya se hacen, y financiera. Empleados debidamente identificados de las distintas dependencias de salud, farmacias, personal médico, enfermeras que tengan como labor el cuidado personal de adultos mayores o personas con algún padecimiento, personal médico y paramédico, de enfermería, personal de hospitales, laboratorios y clínicas privadas, y empleados cuya labor ha sido autorizado a las empresas en este decreto. Son las empresas que más adelante se relacionan. F. Personas que por causa mayor o caso fortuito o situación de necesidad extrema comprobada, eso es muy importante, deban de recurrir a lugares específicos a solventar dichas necesidades. ¿Qué es caso fortuito? ¿Qué es causa mayor? Un accidente de tránsito de un familiar donde debo de acudir a verificar si está en el hospital, un elemento que sea provocado por la naturaleza, un derrumbe de una casa, Dios no permita, donde debo de acudir donde mi familiar. Caso fortuito y fuerza mayor son causas dadas por la naturaleza o por el hombre, pero que no es posible detenerlas. Letra G, empleados públicos que tengan que ver exclusivamente con el combate a la pandemia, tales como dependencias del Ministerio de Salud, Fosalud, CONNA, ISNA, bomberos, Policía Nacional Civil, Fuerza Armada, Dirección General de Migración, Cruz Roja, Aduanas, Superintendencia de Competencia, limitado a lo estrictamente necesario, todas estas instituciones, Superintendencia de Electricidad y Comunicaciones, que está verificando todo el sistema de comunicaciones que está activado, me refiero a telefonía,
Me refiero a energía eléctrica, que no podemos dejar de estar verificando que es hoy más que nunca que se dé. Defensoría del Consumidor, que ya emitió alrededor de 3 acuerdos de regulación de precios y está no solamente inspeccionando, sino que está verificando que las empresas cumplan. También hay que decirlo, se está platicando con las empresas y estas empresas de alguna manera tienen una autorregulación, de alguna manera están cumpliendo sin necesidad de llegar a un sistema sancionatorio. Autoridad de Aviación Civil, monitoreando todo el tema de regulaciones de la aviación civil. Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIES, esto es por los 60 auditores que el presidente ha pedido que se pongan ya para todos los gastos que se están haciendo, pero además todo el trámite que tienen ellos que estar verificando en materia del combate a la corrupción. Zoológico Nacional en relación al mantenimiento del mismo, obviamente esto pasa por que los animalitos que están en el zoológico tengan su alimentación, todo el sistema administrativo se mantenga. H. Miembros de consejos municipales, miembros de protección civil, miembros del cuerpo de agentes metropolitanos. Esto es todo en relación a los municipios que colaboran con la Policía Nacional Civil, es decir, el CAN, los empleados administrativos de dicho municipio que sean estrictamente necesarios, eso lo decide cada municipio, para la ayuda y la colaboración que se pueda estar teniendo con protección civil, así como los cementerios municipales, cementerios privados también, mercados municipales. Estos últimos serán limitados a la venta, esto es una restricción específica, serán limitados a la venta de productos de canasta básica, utensilios de limpieza y productos farmacéuticos. Los demás puestos de venta deberán estar cerrados. Esto lo tiene que verificar Protección Civil junto con los municipios y el Ministerio de Salud, obviamente junto con la policía. ¿Por qué no se permite el puesto de CDs, el puesto de disco? ¿Por qué no se permite el puesto de ropa? Porque obviamente no solo la gente está en sus casas, sino además no pueden ser autorizados porque no están relacionados. Los mercados únicamente están abiertos para el tema de artículos de primera necesidad y el tema de canasta básica. Hace referencia a venta de frijoles, venta de cereales, etc. También los que están habilitados para circular son magistrados y jueces, empleados de los tribunales que conforme a la Constitución y la Ley de Emergencia Nacional no puedan diferir sus actividades constitucionales. A esto me refiero a los juzgados de turno que están trabajando. Empleados administrativos de la Corte Suprema de Justicia, eso lo decide la Corte en pleno junto con el presidente de la misma institución, quienes deberán de llegar para que definan lo estrictamente necesario para llegar. Medicina legal, debidamente acreditados que serán requeridos en sus servicios en apoyo a las actividades judiciales. Letra J, personas que presten servicios de distribución de alimentos y productos de primera necesidad a domicilio. ¿Qué significa esto? Todas aquellas empresas, esto es muy importante lo que voy a decir, que directa o indirectamente presten servicios de alimentación a domicilio o artículos de primera necesidad. Estoy hablando, por ejemplo, de que si yo ordeno al súper, hay algunos súperes que lo están haciendo, si yo ordeno al súper que me traigan la compra del súper como tal, lo pido en línea y me lo llevan, entonces eso está permitido y además nos permite que no hayan personas en la calle. Diputados y empleados administrativos de la Asamblea Legislativa en el marco de esta emergencia, magistrados y empleados del Tribunal Supremo Electoral que sean estrictamente necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Y la letra M, personas que laboran en vehículos de carga, transporte de mercadería y distribuciones de mercadería y que sean parte de la cadena de suministros alimentaria y de primera necesidad, sus productos
o cuya actividad sea la importación o exportación de mercadería. Todo el sistema de transporte público está habilitado. Hay otras reformas que hemos hecho, por ejemplo, la industria farmacéutica está permitido, la ferretería están permitidos, limitados a los artículos de primera necesidad, como por ejemplo alcohol gel, como por ejemplo todas toallas sanitarias, es decir, todos aquellos artículos de primera necesidad que puedan estar supliendo, mascarillas, etcétera. Bien, ¿qué dice en este caso? Todos los trabajadores del sector privado, y aquí vamos con la famosa carta, todos los trabajadores del sector privado de cuyas empresas estén autorizadas para realizar las labores, deberán portar el carnet de identificación de su empresa, más una carta que el empleador dé para autorización de su movilidad desde su casa hasta el sitio de trabajo. ¿Cómo es esta regulación? Hoy, a más tardar esperamos a las 2, 3 de la tarde, junto con la Secretaría de Comercio y el Ministerio de Economía, se va a hacer un modelo carta. Inicialmente no era necesario hacer el modelo carta, pero lo vamos a hacer y lo vamos a poner en las redes sociales. ¿Qué es lo que deberá llevar este modelo? Esto es muy importante, es esencial. Este modelo debe llevar la firma de carta, debe llevar la firma del representante legal o en su caso si tiene, o el jefe de recursos humanos. ¿Cuál es el contenido? El nombre de la empresa, la actividad de la empresa. Las autoridades van a ver ahí, me refiero a la policía, que si esta empresa está autorizada conforme al artículo 3, entonces la persona que le está enseñando la carta puede continuar. Quiere decir que si un empleado de una ferretería o de la industria farmacéutica o de la industria telefónica lleva la carta, por supuesto, son las actividades que están ahí definidas. ¿Qué más deberá contener la carta? El horario de trabajo del empleado. Eso quiere decir que si a mí el empleador o el representante legal establece en la carta que él trabaja de 8 a 5 de la tarde, obviamente si viene de Ahuachapán o si viene de Santa Ana a trabajar a San Salvador, el margen de caminar en autobuses o en vehículo propio tiene que verificarlo la policía, es decir, 2 horas, 3 horas, 1 hora. Entonces, si yo trabajo de 8 a 6 de la tarde, ahí se deberá especificar. Si el trabajador anda día sábado con esa carta y la carta dice que trabaja de lunes a viernes, obviamente va a ser puesto a cuarentena. Otro inciso importante es las personas que se refieren a la letra C del presente artículo deberán portar una carta de autorización de su empleador debidamente identificado con su nombre, firma, DUI, dirección y teléfono de contacto del empleador. Estos son las personas. Esto es clave para diferenciar. Las personas de la letra C son las personas cuyo objeto sea la asistencia y cuidado de niños. La asistencia y cuidado de niños, de personas adultas mayores, de personas con enfermedades crónicas o con enfermedades que necesitan asistencia, necesariamente la persona deberá otorgar. No me refiero a la persona del menor, no me refiero a la persona que está posiblemente con convalecencias y quizás en algunos casos no puede el adulto mayor, sino la persona inmediatamente dispuesta, el familiar más cercano, deberá otorgar una carta a esta persona con los detalles que ahí acabo de mencionar. Deberá otorgar una carta a la enfermera para que pueda circular. Esto es dirección, esto es el cuidado por el cual está esta persona contratada, y es indispensable mencionar que si existen cartas falsas, si yo creo una carta e invento una carta y saco el logo de una empresa y copio el logo de una empresa y hago la firma del representante legal, eso es delito. Eso es falsedad material y falsedad ideológica. Y es importante mencionar
También aquella persona que pretenda ayudar a alguna persona referente a no te preocupes, te voy a dar una carta, aunque no trabajes aquí, también es delito. Este tema es muy serio, este tema es sumamente delicado como para que podamos estar haciendo esas actuaciones y arriesgando la vida de todos los salvadoreños. Bien, el artículo 3, y ya con esto voy a ir concluyendo para explicar algunos otros temas. El artículo 3 establece que se exceptúan, hemos dicho las personas que pueden transitar, hoy decimos las personas que pueden las actividades. Voy a decirlas de manera general, pero ¿por qué estoy leyendo el decreto? Porque es importante que todos bajemos el decreto, el presidente lo ha subido, pero también es importante que todos tengamos claro qué industria está autorizada para trabajar. Por ejemplo, la industria textil, que incluye hilanderías, textiles y acabado, y aquella industria que tenga como fin la producción de bienes y servicios que se pueda utilizar en materia de salud. Todas aquellas empresas que están haciendo alcohol gel, todas aquellas empresas que puedan estar haciendo, aquella industria que pueda estar haciendo mascarillas, toda aquella industria de papel higiénico, por ejemplo, todas aquellas industrias que realizan, que crean, elaboran el jabón, toda aquella industria que elabora el champú, toda aquella industria que crea, produce toallas, todo lo relacionado al tema de necesidades básicas y todo el tema relacionado a la industria alimentaria y a la industria de salud está autorizada. Dice acá, o que sean necesarias para la subsistencia de la emergencia. Y se hace una lista enunciativa, tales como alimentos, productos de limpieza, papel higiénico, toallas sanitarias y otros similares. Esto es muy importante, que si se adapta a la subsistencia, como dice el decreto, de artículos de primera necesidad, entonces sí está autorizado. La actividad empresarial que se mantenga será, en todo caso, en función, esto es también indispensable mencionar. ¿Por qué se autoriza una actividad? ¿Por qué no estamos encerrados todos, tanto de forma de autorregulación como por decreto? ¿Por qué no existe un encierro completo? Porque sí necesitamos industria que esté operando para la subsistencia de todos los salvadoreños. Tenemos la oportunidad de que El Salvador tiene la ventaja, gracias a Dios, de que solo tenemos hoy por hoy 3 casos y tenemos la oportunidad que Dios nos ha brindado, y además de todas las medidas que se han tomado, de que el país, cada prueba que vamos haciendo va saliendo negativa. Entonces, pero eso no implica que de los casos confirmados y que de los casos que andamos buscando fuertemente como Estado, no existan casos reales, ¿verdad? Como muy bien decía el presidente, posiblemente las personas que fueron contagiadas habrán contagiado a otras. ¿Cuáles son las otras industrias? Servicios de call center, voy a mencionarlos rápido porque ya mencioné algunos de trabajadores que pueden circular, cuyo fin sea la venta y distribución de alimentos a domicilio, atención de líneas aéreas, servicios de electricidad, telecomunicaciones, servicios bancarios y financieros y servicios médicos. También está autorizada toda la industria de generación de energía eléctrica y las ferreterías, como dije, o venta de industria o tiendas que puedan vender artículos de primera necesidad únicamente. Servicios de seguridad, obviamente no podemos detener los servicios de seguridad porque son necesarios. Gasolineras, transporte de pasajeros a la mitad de su capacidad. Yo ya hablé que el ministerio ya inició una investigación contra estos buses. El día de mañana no se va a permitir, se pueden decomisar las unidades, además de verificar si se suspenden los permisos de línea y se suspenden también, esto es suspender la concesión para siempre, y se suspenden los subsidios.
Servicios de transporte y pasajeros a la mitad de su capacidad, transporte de taxis, aquellos servicios privados de carga de cualquier rubro y medios de comunicación. Estos servicios privados, ¿cuáles son? El caso de la empresa Uber y otras empresas en línea que se puedan estar teniendo. ¿Por qué se ha dejado eso? ¿Por qué se definió que debe de ser una medida el dejarlo eso? Es a partir de salvaguardar también cualquier emergencia que pueda tener cualquier ciudadano. Servicios de distribución de agua potable, pública y privada. Esto es necesario aclararlo porque no solo ANDA está autorizada, sino todos aquellos entes privados, por ejemplo, que están en la construcción de pozos, por ejemplo, que están administrando pozos privados para otorgar agua potable a colonias en específico. Así como contribución y mantenimiento y servicios de distribución de agua a través de pipas, servicios postales, correos, el servicio de correos, tanto público y privado, está activado. La imprenta nacional también está autorizada para operar. Encomiendas y servicios funerarios. El tema de las pipas también es importante aclarar que ya está autorizada. Eso lo metimos de último porque se analizaba de que el agua obviamente en algunos casos no se tiene y hay restaurantes que están siendo ocupados o están dando servicios a domicilio que ocupan las pipas de agua. Entonces, en cualquier ámbito se puede ocupar una pipa. Servicios de apoyo a la aviación, tales como despachadores, apoyo terrestre, carga y descarga de aeronaves, tripulación, mantenimiento de todo tipo de equipo, utilizando aeropuertos, mantenimiento aeronáutico y cualquier otro similar. F, agricultura y ganadería, apicultura y pescadería, todo relacionado a la industria de alimentación, todo relacionado a la industria de mantenimiento y subsistencia de los ciudadanos. Agroindustria y su cadena de distribución. G, servicios financieros como bancos, cajas de crédito, financieras, sociedades de ahorro y préstamo, servicios de seguros, servicios de titularización, cajas del mercado bursátil, casas de bolsa, bolsas de productos, la bolsa de productos y empresas que manejan fondos de pensiones. Estos son las AFPs. Servicios, el H, que es el último, servicios de laboratorios públicos y privados pueden también operar, servicios de salud como hospitales, clínicas privadas, hospitales públicos y privados, servicios de veterinarias en casos de emergencia y otros relacionados estrictamente con la salud, así como la cadena de distribución de todos los rubros señalados. Más adelante, y esto ya no lo voy a leer por el tiempo de ustedes, pero más adelante se establece que todas estas actividades que sean autorizadas deben de tener necesariamente, establecer medidas necesarias para resguardar a los empleados. ¿Cuáles son las medidas necesarias para resguardar a los empleados? Medidas de distanciamiento, medidas de bioseguridad, medidas de... no se ha permitido que sea no menos de 1 metro cuadrado. Esto quiere decir, hay algunas empresas que están haciendo 2.5 metros porque pueden. La banca está haciendo, por ejemplo, platicábamos con el presidente de Avanza, una serie de medidas extras para tratar de que no solo sus empleados, sino las personas que lleguen no se contaminen. Hay una reforma que va a comenzar a ser implementada desde mañana y que es que las empresas deberán establecer mecanismos para verificar esas actividades señaladas acá, deberán establecer mecanismos para verificar si una persona anda con síntomas, no solamente de gripe, sino también anda calentura, anda a 38, 39 grados. Entonces, cada empresa se le ha dado la oportunidad de establecer mecanismos, sea, por ejemplo, las que puedan, contratando
una enfermera temporalmente para que verifique tal tema, sea estableciendo termómetros con termómetros o teniendo las máquinas, unas maquinitas que se están utilizando, habría que ver si están a la venta. Es decir, los mecanismos que las empresas establezcan van a ser verificados, pero deben de ser necesariamente impuestos por la empresa, de que si una persona, por ejemplo, llega a un banco, la agencia debe de verificar si esta persona llega con temperatura alta. ¿Por qué? Porque esta persona, sin duda alguna, si ya anda un contagio del cual no quiere decir, entonces va a ser una contaminación, va a ser un contagio masivo y obviamente eso se nos puede desbordar. Lo digo porque a la fecha, gracias a Dios, está controlado. Y bueno, la circulación de vehículos solo se permite en el artículo 4, circulación de vehículos particulares por las vías de uso público para la realización de actividades referidas. ¿Qué significa esto? Que también la circulación de vehículos está limitada. ¿Está limitada a qué? Únicamente a las actividades que se señalan en el artículo 3 y únicamente al tránsito de personas autorizadas en el artículo 2. ¿Qué pasa si una persona anda en un vehículo y no tiene justificación? Obviamente esta persona tendrá que ser llevada a cuarentena y posiblemente su vehículo deberá ser trasladado a su casa o en su caso llevado a un lugar donde la policía lo tenga y después lo puedan llegar a traer. Pero necesariamente esta persona va a tener que ser llevada a cuarentena. De ahí hay otros artículos de colaboración de instituciones, hay otros artículos donde se invoca la colaboración de los ciudadanos, que no sea un elemento de fuerza coercitiva de parte del Estado, sino que sea un elemento de colaboración. Necesariamente hay que decirlo, agradecemos a todos los ciudadanos que se están manteniendo en sus casas, agradecemos a todas las personas, las familias que están tomando el tema de designar a una sola persona para que salga. Esto es porque si salen 2, si salen 3 y Dios no permita sean contagiados, el circo epidemiológico es más difícil establecerlo. Entonces, bueno, y de ahí están otros artículos de medidas económicas que son enunciados, que obviamente el presidente va a enunciar hoy el mecanismo.